Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos acá en el Parque Mapulemo, que es un emblemático jardín precioso enclavado en el Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile. Sin embargo, notamos que el parque, claro, está sumamente seco, descuidado, producto de que estuvo cerrado tantos meses sin el acceso de la gente. Como sea, en esta oportunidad quiero hablarles un poco de nuestra constitución política que fue promulgada en 1980, pero que en el año 2005 fue ratificada con una serie de reformas por el presidente Ricardo Lagos Escobar y todos sus ministros. Ahora, con respecto a la situación que estamos viviendo a nivel mundial y específicamente nacional, llamada contingencia del gusano del que no puedo hablar, porque no se puede hablar, porque si usted habla le sacan el video, no se puede mencionar esa palabra, es tabú, ¿no es cierto? El artículo 1 de la Constitución Política de la República dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dice que nacen, o sea, por el hecho de ser humano, por el hecho de ser un individuo perteneciente a la especie humana, uno tiene ya su dignidad. Dice que también el Estado está al servicio de la persona humana, el Estado al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio del Estado. ¿Entiendes? El individuo está primero por sobre este monstruo jurídico que se llama Estado. Su finalidad, la del Estado, es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Dice que el Estado debe contribuir a que nosotros nos realicemos material y espiritualmente. Vemos que el Estado ha fracasado miserablemente en esos esfuerzos. El Estado, que yo sepa, desde que Chile es país independiente, quizás cuando Chile era colonia también, nunca el Estado chileno se preocupó realmente por solucionar las necesidades de la gente más humilde. Normalmente después de una revolución, masacre, como la matanza de Santa María, ahí comenzaban las reformas laborales, había que derramar sangre para que se pusieran a legislar. Obviamente que la movilidad social a través de las décadas ha aumentado. En el año 1900 en Chile el 95% de la gente era analfabeta. Hoy en día se ha invertido el tema. La gran mayoría, si no casi toda la población, está alfabetizada. Sin embargo, el Estado ha sido cómplice de ignorar las necesidades fundamentales de la gente por medio de estas leyes que ha ido amarrando, como por ejemplo la AFP, ¿no es cierto?, que realmente es una estafa, que utilizan su dinero. Si hay pérdida la asume usted, pero si hay ganancias son directamente para esta AFP. Usted sabe que los dueños de la AFP son generalmente los mismos de siempre, conglomerados internacionales también, hay metidos políticos, etc. Y utilizan todo nuestro dinero. Como sea, dice acá también que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. Protección. ¿Qué tipo de protección nos está dando el Estado? Si el Estado nos obliga a utilizar una mascarilla para incluso hacer deporte, andar en bicicleta, hacer ejercicio, la gente transpirando y con la mascarilla, no, eso es absolutamente alejado del propósito original que tenía este tema, que era de tener un virus que andaba por ahí circulando. Por lo demás, hemos vivido con los virus desde mucho antes de que exista la especie humana. Son anteriores a nosotros, ¿no es cierto?, junto con las bacterias. Bueno, este tema de la mascarilla está consagrado en dos resoluciones del Ministerio de Salud, la primera de abril y la segunda que se confirmó en julio de este año. La que salió en abril decía que era obligatorio utilizar la mascarilla en los lugares cerrados, en espacios como bancos, supermercados, servicios públicos, etcétera, y donde hubiera aglomeraciones de personas. Pero la resolución posterior, la de julio, va más allá y dice que en los lugares de la vía pública deberá usarse la mascarilla y deberá protegerse la nariz y la boca. Pero también hay un resquicio porque el artículo
no recuerdo, creo que es el 14 de dicha resolución, dice que bastará cualquier implemento industrial o artesanal que cubra completamente la boca y la nariz. Entonces usted use una mascarilla crochet con así unos hoyitos para poder respirar y usted está burlando la norma, que por lo demás es una norma ridícula, estúpida, sin sentido. En mi concepto es una norma que podrá ser conforme al ordenamiento jurídico, porque el ministro de Salud tiene atribuciones para dictar ese decreto, pero no es legítima. Podrá ser legal, pero no legítima, porque la legitimidad la da el hecho de que una norma tenga sentido, tenga una razón de ser. La mayoría de las normas jurídicas se basan en principios, ¿no es cierto?, que están, no sé, en el Antiguo o Nuevo Testamento o en la filosofía, principios que son que tienden a construir y edificar en el ser humano, pero estas normas son absolutamente absurdas, sin sentido, y obviamente van en contra de la Constitución. Entonces, la Constitución política es la cúspide de la pirámide. Después vienen las leyes y los tratados internacionales. Y abajo están estos reglamentos, como las resoluciones del Ministerio de Salud o los decretos alcaldicios de las municipalidades, ¿no es cierto? Que hay decretos alcaldicios como el de Las Condes que son peor todavía. Dice que hay que andar con la mascarilla todo el día. Y que el que no ande con mascarilla le va a hacer multa, por ejemplo. Totalmente contrario a la Constitución. Entonces la pirámide del ordenamiento jurídico, esta es una buena pirámide, no es una pirámide Illuminati, sino que es una pirámide que tiene que ver con jerarquía. Es una pirámide que va así, de arriba a abajo. Pero si usted pone un decreto a dictar normas que van en contra de la Constitución, la pirámide se invierte. No tiene sentido. Finalmente, con la Constitución Política de la República, en su artículo 19, que es un artículo muy largo, que le recomiendo que lo vea, habla de los derechos y deberes constitucionales, el capítulo 3 de la Constitución, y dice el artículo 19 que la Constitución asegura a todas las personas, dice que asegura, o sea, son derechos que ya están resguardados, que ya están consagrados por el hecho de ser uno ser humano. No es que la Constitución cree estos derechos no salen de acá, estos derechos son anteriores, y acá este papel lo único que hace es consagrarlos, legitimarlos, ¿me entiende? Reconocerlos. Y dice el número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Integridad psíquica. Una mascarilla coarta totalmente el vínculo emocional que usted puede tener con su semejante y a usted lo condiciona absolutamente. En la antigüedad los esclavos, en Estados Unidos los esclavos de las plantaciones de algodón les ponían mascarilla y era común, era bien sabido que los esclavos se les esclavizaba obligándolos a usar una mascarilla para que tuvieran una vida más corta, así no pasaban de 60 años y porque su vida útil era hasta ahí, y también por el hecho de condicionarlo mentalmente. Un perro guardián se le pone bozal. Nosotros estamos igual que una mascota, igual que ganado, con bozal. Dice después, se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Apremio significa toda constricción, toda manifestación de fuerza física o moral en su contra que sea ilegítima, como por ejemplo la tortura. En este caso, obligar a un niño pequeñito, a un anciano, a un deportista a usar mascarilla en todo momento, no tiene sentido. Esto es el cuento del tío, se ha repetido una y otra vez, de que hay que hacerlo, y tanto los medios de comunicación le han dado al tema que la gente ha terminado por creerlo. Es así de simple. Después dice el inciso segundo, el número 2 del artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos. No hay esclavos, en teoría por lo menos. No hay esclavos. Y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Si usted ve, por ejemplo, en el registro civil, el otro día me tocó ir, decía, toda persona a quien se le tome la temperatura y tenga más de 36,5 grados, no podrá entrar a este establecimiento. Incluso, aquí para entrar al Parque Mapulemo, me tuve que acercar una máquina que me tomó la temperatura. Me tomó la temperatura. Si usted sabe, no hay que ser médico para entender de que fiebre a uno le puede dar por 1001 razones.
sea, ¿de qué estamos hablando? Esto es una casa de brujas. Se ha convertido en la Santa Inquisición del siglo XXI. Estamos en plena oscuridad, peor que la Edad Media. Y nos está gobernando no el raciocinio, sino que la histeria colectiva. Después dice el numeral 3 de la Constitución, del número 19, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Dice también el cuarto, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Protección a su honra, a su vida privada. Dice el 5, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Dice el sexto, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Dice, es interesante, no dice solamente libertad religiosa, dice libertad de conciencia. Conciencia es un concepto mucho más amplio que meramente una creencia religiosa. Por ejemplo, conciencia en cuanto a seguir un tratamiento médico. Usted tiene un cáncer, ¿le pueden a usted obligar a seguir un tratamiento médico? ¿Lo pueden obligar a usted a seguir quimioterapia, a seguir radioterapia? Y decir, no, usted no puede tomar métodos naturistas. Este es el método médico establecido. Eso es dictatorial. Lo mismo estamos viviendo ahora. Esta es una dictadura sanitaria. A uno lo obligan a utilizar mascarilla en todo momento. Una dictadura sanitaria. Entonces está vulnerando la libertad de conciencia. Y los que pensamos distinto somos censurados. Médicos, abogados, pobres periodistas, porque el periodista que se atreve a irse en contra de su jefe de editor, afuera no. Así está el mundo actualmente. Finalmente quiero terminar con referirme, después de la Constitución, a un importante tratado internacional, ¿no es cierto? Es un tratado internacional de mucho renombre, que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991, decreto 873. Y este pacto interamericano sobre derechos humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, garantiza también una serie de derechos que están también garantizados en nuestra Constitución. Entonces, para el que diga que el Tratado Internacional está por sobre la Constitución, bueno, aquí le contesto con sus mismos argumentos. Ese pacto internacional al que Chile suscribió dice, el artículo 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Después dice el artículo 5, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. ¿Qué significa integridad moral? Capacidad para decidir sobre mi propio cuerpo y no imponerme una soberana estupidez, como usar un bozal 24/7. Nadie debe ser sometido a torturas físicas o mentales, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Degradantes. Es degradante lo que están haciendo con el ser humano. Conceptos como distanciamiento social. Ahora el otro que está de moda, aforo. Aforo. El aforo máximo son 5 personas. ¿Ah? Y le dicen a usted, le marcan, pise acá. Después van a decir, no, piense así también. Y no es chiste, porque hay un proyecto de ley para implantarnos a futuro, así como quieren ponernos un chip, un dispositivo para que mida y regule nuestros pensamientos. Y si sus pensamientos son delictuales, bueno, se tomarán medidas contra usted. Bienvenido a Un Mundo Feliz, de Orwell. Bienvenido. Dice después, artículo 6 de este pacto de San José de Costa Rica, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos o la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Dice después, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que se decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención. En Chile existe el recurso de amparo. Si usted lo toman detenido por tener fiebre o lo confinan a la fuerza por tener fiebre,
recurre de amparo. Eso se puede hacer hasta por teléfono. No requiere de patrocinio de abogado, pero le recomendamos que obviamente acuda a abogados por la verdad o algún otro abogado de su confianza que se la juegue y realmente no le tenga temor a este monstruo que es el Estado. Cualquier persona privada de su libertad o que tenga temor fundado de que va a ser privada de su libertad o que se le haya privado de su libertad no siguiendo los métodos o los procedimientos legales, puede recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva. El otro recurso también es el recurso de protección, que tiene que ver con recurrir por otros derechos, como derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, integridad física y psíquica, honra, respeto a la inviolabilidad del hogar, etc. Libertad económica también para desempeñar su trabajo. Dice también el artículo 11 de este Pacto de San José de Costa Rica: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. ¿Le toma el peso al tema? Respeto, honra, dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Hay que entender español, está más claro que el agua. Repito, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia. Ahora la familia va a pertenecer al Estado. El nuevo proyecto de constitución dice que los niñitos de chiquititos pueden decidir su sexualidad. De chiquititos. En la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Finalmente, el artículo 12 dice libertad de conciencia. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Como dijimos, la libertad de conciencia sin duda alguna incluye también, por ejemplo, el sistema de educación que yo quiero tener, el sistema de salud al que quiero tratarme, qué tratamiento médico quiero seguir, etc. Nosotros no somos ganados, somos seres humanos. ¿En qué momento se nos olvidó?